¿Por qué dejo salud mental para el final? Porque según el último estudio del MinSal y el Servicio Nacional de Adulto Mayor, el 11,2% de las personas mayores presenta diagnóstico de depresión, siendo mayor la proporción en mujeres. La salud mental es uno de los grandes ausentes en la actual discusión de las prioridades sanitarias del país. Y peor aún, tal vez es el escenario, según los números, para nuestros adultos mayores. Bueno, para hablar de esta situación, ya estamos con Alberto Larraín, psiquiatra académico de la Universidad Autónoma y director ejecutivo Fundación Pro Cultura. ¿Cómo estás, Alberto? Qué gusto, buen día, abrazo grande. Muy buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, todo lo contrario. Y también está Gerardo Fache, presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. ¿Cómo estás, Gerardo? Abrazo grande, bienvenido, un gusto. Saludos, Rodrigo, y aprovecho también de saludar a Alberto. Bueno, parto de inmediato contigo, Gerardo, porque el tema va enfocado ahí. Las cifras son altísimas. Tengo anotado más allá de ese 11,2% de personas mayores con diagnóstico de depresión, una tasa de suicidio del 12,5%. Es altísimo este estudio que hace el Senama. ¿Qué mirada tienes de esta realidad que estamos viviendo, sobre todo en pandemia? Bueno, las cifras son alarmantes, pero lamentablemente no sorpresivas. El tema de salud mental, y esto es una situación que hemos conversado también con Alberto en otras oportunidades, es una situación bastante crítica que lleva mucho tiempo y en el contexto actual de la pandemia se ha hecho más visible quizás. Entonces es una oportunidad también para que ojalá podamos avanzar en hacer que esta visibilidad venga a la mano de medidas y de acciones concretas, específicas, que vayan en beneficio de las personas mayores. Bueno, lo hemos hablado con Alberto y muchas veces respecto a la invisibilidad que tiene un tema y que ahora ha explotado, y me parece nosotros también como programa hemos tenido esa responsabilidad, y con Alberto hemos incluso abierto para que la gente le haga preguntas, hemos abusado de su gentileza para que la gente también haga esas preguntas y se provoque ese diálogo. Se visibiliza el problema, Alberto, pero los números son graves. ¿Por qué se da más hoy respecto a esta estadística en adultos mayores? A ver, yo me tomaría un poco de lo que dice Gerardo. Efectivamente, los números son alarmantes, pero diría que hay una doble invisibilización en el caso de las personas mayores. En el caso de las personas mayores, hay una tendencia a creer que esta pena o esta falta de ánimo o esta falta de interés por la vida está asociada más bien al ciclo vital que están viviendo que a que pudiera ser una enfermedad mental. A la cifra de suicidio que tú dijiste, yo me atrevería además como a explicarle a la población que las personas mayores son el grupo etario que más se suicida en Chile, de todos los grupos etarios, y eso tiene múltiples condiciones. Obviamente están los temas de soledad, están los temas de pobreza, de la falta de acompañamiento. Y hoy día, claro, lo que empieza a pasar con la pandemia es que un país que venía funcionando con una crisis estructural en términos de salud mental, se le agrega un estresor muy importante y finalmente lo que termina generando es el colapso del sistema completo, pero se siguen sin entender un poco las medidas. Nosotros la última semana, el Ministerio de Salud, para que tú sepas, Rodrigo, tomó la determinación de reconvertir las camas de salud mental en una serie de hospitales del país. Eso significa que gran parte del país hoy día, que ya tenía precariedad en términos de red de atención, hoy día ni siquiera cuenta con esa precariedad, porque en el fondo se reconvirtieron para otro tipo de patología o otro tipo de condiciones. Y eso muestra en el fondo la poca importancia que tiene la salud mental versus otras condiciones. Mira, me escribe Rama, y hay mucho, yo tengo abierto el Twitter y el Instagram permanentemente en el programa, ustedes saben que voy haciendo el programa con las personas, y me escribe Rama, me dice: la salud mental es un verdadero tema en Chile y la de los adultos mayores en pandemia tremenda. Mi abuelita se queja todo el día que no puede hacer sus cosas, que no puede salir ni ver a su pololo. Ha sido muy duro para ella, no deja de alegar. Gerardo, te lo traspaso de inmediato, y siguiendo esta misma línea de Alberto, de esta visibilización de dos temas, de los números, pero también es un tema pasado que ahora a lo mejor explota mucho más. ¿Por qué existe esta situación de mayor complejidad hoy? ¿Qué es lo que sufren los adultos mayores? Lejanía, distancia, problemas económicos, miedo, temores, angustias por la pandemia. ¿Cuáles son efectivamente los puntos por los cuales esto vuelve a hoy demostrarse con más? En efecto, Rodrigo, todo lo que tú dices es cierto y se suman muchos más factores. Vivimos en una sociedad que es muy poco reconocedora de la realidad de las personas mayores. En general han sido sistemáticamente excluidas
en prácticamente todas las iniciativas, con una sociedad que es más bien edadista, o sea, discriminatoria a partir de la edad. Y eso hace que se infantilicen, se generalicen muchas de las realidades. El mismo escenario de la pandemia inicialmente tuvo muy poca participación en las decisiones de las mismas personas mayores, con un escenario bastante catastrófico, donde también ustedes como medios tuvieron un rol muy relevante en llevar a esta imagen tan negativa de lo que significaba esta condición o esta realidad vinculada al COVID. Y eso va generando también más incertidumbre, más temores, que se suman a un sistema en el cual hay muy malas pensiones, hay muy mal acceso a poder tener un estado de bienestar. Hoy día se piensa que una persona mayor va a estar bien en la medida que tenga cubiertas sus necesidades básicas. Para estar bien tenemos que, obviamente, tener cubiertas nuestras necesidades básicas, pero tenemos que tener un espacio para poder cubrir otras necesidades que son las que nos van a dar sentido de vida en un grupo de personas donde más del 90% de ellos son completamente autovalentes. Entonces, cuando no tengo oportunidades, cuando yo no tengo la posibilidad de poder satisfacer todos los distintos elementos que a mí me generan satisfacción, y después de que yo he estado trabajando sistemáticamente para construir un país, para construir una sociedad más inclusiva, para tener una familia y que esta familia se desarrolle, uno siente este es el pago que estoy recibiendo en el momento en el cual yo debiera estar disfrutando. Entonces, mientras no cambiemos una mirada como sociedad de reconocer el valor que tienen las personas mayores, cosa que se ve en ejemplos obviamente en el extranjero, pero en nuestros mismos pueblos originarios hay un mucho mejor reconocimiento del rol de las personas mayores, vamos a tener siempre una situación tan dramática como esta. Y ojo, esas cifras que nosotros vemos son una subestimación dramática de la realidad. Absolutamente. Eso es el diagnóstico de depresión, que no se hace de la misma manera, donde la sintomatología en las personas mayores es más difícil inclusive de interpretar por las otras situaciones de salud que podrían haber. O sea, esto es mucho más dramático de lo que estamos absolutamente. Y además que estas encuestas no te contabilizan a todas las personas. Son cosas súper puntuales. Pero sí nos sirve para esto, que es mi interés también, que es ponerlo acá y entender que la salud mental debe ser prioridad en Chile, y sobre todo que ahora viene una disputa por el sillón presidencial, y lo hemos hablado acá con todos los candidatos, y ellos lo tienen ya internalizado, ¿ah? Y te lo traspaso de inmediato, Alberto. ¿Qué obligación debiera tener el próximo presidente, la próxima presidenta de la República en nuestro país respecto a la salud mental? A ver, lo primero es que uno en el fondo tendría que tener... Lo que nosotros aspiramos, la gente que trabajamos en salud mental, no es que la salud mental pase a ser la punta de la pirámide, ni que tengamos una condición excepcional por todo el resto de la salud. Lo que nosotros aspiramos es recibir el mismo trato que todo el resto de la medicina. Y probablemente ¿Y qué significa a Gerardo eso, también Alberto? le pasa lo mismo. ¿Qué significa eso? Voy a ponerlo en números simples. Sí. Yo, como he contado varias veces, a mí, por ejemplo, me han rechazado licencias de paciente hospitalizado. Yo estoy seguro que a ningún otro colega le pasa que le rechazan las licencias de pacientes que están internados. A ver, dame un ejemplo. Por ejemplo, que tengo una apendicitis, me van a dar una receta. Tú tienes una apendicitis, te hospitalizan en cirugía, y todas esas licencias pasan rápidamente a ser aprobadas. En el caso de salud mental, las licencias per se son rechazadas más que el doble que el resto de las patologías del país. Entonces, qué dice esa licencia? ¿Qué dice en la receta? No, la licencia es súper clara en términos del diagnóstico, dónde está la persona, qué es lo que le está pasando, pero en general lo que pasa es que las licencias en Chile son aprobadas en torno a un 60%, 70%. En el caso de salud mental es un 35%. Y el argumento que dicen, siempre para rechazarlas, es que las licencias serían falsas, las licencias estarían conseguidas, cuando no se hace cargo de que la realidad del país de daño es tan brutal que incluso el rechazo de la licencia exacerba un cuadro. Es imposible sacar a alguien de una depresión que además no está recibiendo remuneración. Ayer me escribió una señora que me decía, mira, llevo 6 licencias sin pagar. Sigo tratando en el fondo de pagar el psiquiatra, sigo tratando de pagar los remedios, pero no tengo ninguna posibilidad de salir adelante. No, una locura, mira. Eso es cuando nosotros hablamos de recibir el mismo trato. Otro ejemplo. A la mayoría de las personas... Déjame sumarte algo, porque esto es muy interactivo. Me escribe Juan Francisco Cádiz Vargas, me da su RUT, me da su dirección.
no pago de licencias médicas desde el año 2019 hasta la fecha. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Además, desde el año, Rodrigo, para que se entienda bien. Desde el 2019 a don Juan Francisco Cádiz no se le pagan las licencias hasta el día de hoy. Imagínese, es una locura, Si el sistema Alberto. tiene algún reparo respecto a la confección de la confección de licencia, no es al beneficiario el que hay que castigar, hay que castigar al médico. Porque somos nosotros los que tenemos la atribución de poder entregarla o no entregar la licencia. Pero una vez que la licencia está emitida, dado que es algo que nos otorga nuestra profesión, la licencia se constituye en un derecho. Entonces, parte de lo que nosotros vivimos a diario, y te lo digo así honestamente, cuando yo entrego una licencia, parto diciéndole a la persona que lo más probable es que se la vayan a rechazar. Y que se la van a rechazar y que va a tener que venir conmigo, yo voy a tener que hacer un informe, que ese informe probablemente se lo van a rechazar. O sea, acá hay un tema de credibilidad, es un tema de credibilidad. ¿Te creo o no te creo? Hay un tema de maltrato, claro, de maltrato estructural a no entender que aquí hay ciertas dinámicas que son importantes. Por ejemplo, nosotros no podemos hacer una licencia por más de 15 días. El sistema presume que nosotros vamos a poder ver a esa persona antes de 15 días para volver a hacerle una licencia. Cuando la realidad es que el sistema está absolutamente saturado y la probabilidad de conseguir hora, tanto en el sistema público como privado, es cero. Entonces, ahí es donde tú te encuentras que nuevamente la realidad que estamos viviendo es una realidad precarizada en términos generales y que no se hace cargo del nivel de dolor que tiene el país. Gerardo, ¿cómo le damos una mano a... Ya me voy a ir a la feria para involucrar a gente en vivo y en directo que les pueda hacer alguna consulta. Gerardo, ¿cómo le damos una mano hoy día al adulto mayor, ese adulto mayor que te está escuchando, que está en su casa, que está con estos miedos, más allá de una liberación que hoy tiene la sociedad respecto a... que me parece, y escuchándolo ustedes, que esto es multidimensional, ¿sí? Hay miedo, hay plata, hay pandemia, hay soledad, hay carencia de vivencia, cómo voy a alimentarme si no puedo salir a la casa, la utilización de mascarilla, el no ver a mis parientes, a mis hijos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pueden hacer hoy para alivianar un poquito esta angustia? Bueno, cuando los problemas son multicomponentes, las soluciones también tienen que tener distintos estamentos, distintos niveles. Y aquí las responsabilidades son compartidas. Y en ese mismo sentido, si uno piensa, y dirigidamente con lo que son las personas mayores, lo relevante es tratar de volver a retomar, vamos a ponernos en el contexto hoy día de pandemia, lo que fueran o lo que eran las actividades que realizábamos, tratar de transformar dentro de todas las restricciones que hoy día son relevantes que se mantengan, con el objetivo de ir recuperando ciertos niveles de satisfacción y de instancias que nos generaban disfrute, que son tan importantes dentro de nuestras mismas rutinas, dentro de nuestros mismos paseos, dentro de nuestros mismos contactos con todos los elementos que hoy día sabemos que es importante que se mantengan. Pero también yo creo que es relevante que nos vayamos proyectando a cómo tenemos que enfrentar esto desde las diferentes aristas y obviamente desde el punto de vista de los que trabajamos como profesionales de la salud, la formación en adquirir las competencias para hacer un oportuno y un adecuado diagnóstico es muy importante. El no mirar a la salud mental como un problema secundario, que es algo que lamentablemente muchas veces en las escuelas de medicina y en las otras carreras de la salud se deja como en un segundo término y es en cierta medida mirado como un problema menos relevante o algo que no se equipara con las otras enfermedades. Exacto. Y eso obviamente es algo absolutamente absurdo. Entonces, en la medida que no tengamos esta conexión con las personas al final y con lo que les está pasando y nos seguimos y nos centremos en problemas que a veces no son los más relevantes, siempre vamos a estar un poquito más atrasados. Me voy a la calle.